Muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a comenzar con el desarrollo del programa. En el día de ayer fue el Día del Periodista y nosotros, cuando llegan estas fechas, seguramente tenemos la palabra de un prestigioso periodista con nosotros para compartir lo que es la actualidad nacional. Y hoy está, como lo anunciamos en el comienzo, Pablo Chamatrópulos, a quien le decimos muy buenas noches. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. No, por favor, como siempre, bienvenido aquí y además es un gusto permanentemente dialogar contigo. Bueno, gracias y bueno, mi felicitación a los periodistas. Lo mío es casi, digamos, el título de periodista creo que ha venido al compás de una especialización que requiere una gran exposición mediática, como es el tema de los derechos del consumidor, que siempre integra la agenda de los medios porque preocupa, porque tiene que ver un tema cotidiano. Así que mi reconocimiento a los que de verdad son periodistas, como el caso tuyo y de tantos colegas de este y otro medio, así que muchas felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. No vamos a seguir tirándonos flores porque si no vamos a pasar todo el programa. Digo, Pablo, hoy la actualidad está complicada. Sí. Digamos, uno quisiera saber cómo comenzó esto, o por lo menos cuál es tu opinión de cómo comenzó esto, cómo sigue y cómo termina. Bueno, la verdad que sí, la realidad da bastante menos espacio para optimismo y para mensajes positivos como el que dábamos recién. A ver, esto empieza con, creo yo, una medida equivocada. Una medida equivocada que podría haber sido rápidamente corregida, que incluso en algún momento tuvo la posibilidad de ser corregida. Hoy ya casi nadie se acuerda de Martín Lustó y que fue el impulsor de la medida. Pero en un momento, creo yo que Martín Lustó, y esto está reconocido inclusive por Felipe Solá, se le consultó a Martín Lustó si esta medida iba a traer problemas y dijeron que no. No, Martín dijo, no pasa nada. Digo, con un gran desconocimiento de la realidad. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo y evidentemente es un muchacho con una gran capacidad técnica, pero que con un inmenso desconocimiento de la realidad. Aparte nunca fue ministro de Economía, siempre fue, digamos, ser ministro de Economía en un gobierno de Kirchner es muy complejo, porque todos sabemos que Kirchner es quien maneja la cuestión pública, lo ha hecho durante su gobierno y lo sigue haciendo durante el gobierno de su señora. El problema de origen tiene que ver con una medida errónea, con una medida que incluso el anterior ministro de Economía la toma o contradiciéndose con lo que había escrito. Había él señalado, y esto la gente del campo se lo dijo con toda firmeza, él había escrito en contra del mecanismo de las retenciones, y bueno, con un afán recaudatorio que es propio de los gobiernos de Kirchner, quienes han hecho la historia de sus administraciones, sabe que él tiene una gran voracidad recaudatoria que tiene que ver con el manejo de la caja. Esto no es ninguna novedad para quienes hacen análisis político, pero en este caso lo que sí es novedad, el esquema que disparó en términos de conflicto. Evidentemente aquí ha habido luego una cadena de errores porque tuvo que ver con el empecinamiento, digamos, de no modificar la medida y después finalmente lo que ya terminó de complicar la situación, de generar un escenario prácticamente bélico. Hace casi 3 meses que los argentinos, todos, los ciudadanos de a pie, los periodistas, los que tenemos alguna responsabilidad institucional, como en mi caso, que dirijo una asociación de defensa del consumidor y que tengo que ver con la cuestión en San Isidro desde la oposición, vemos azorados como hay casi una cuestión, digamos, de enfrentamiento permanente, de una zozobra de la sociedad al compás de un conflicto que no generamos y de las cuales somos todos víctimas. Este conflicto lleva casi el mismo tiempo que Cristina gobernando el primer momento, hasta que llegó el conflicto. Sí, y esto la verdad que da una magnitud de... Es un error político. Sin duda, y esto lo ha señalado todo el mundo. Ahora, el error político es subsanable, por supuesto. Como vos decís, hace 6 meses que están gobernando. Digo, todo el mundo sabe que esta es la continuidad del gobierno anterior. Sí, bueno, pero el inicio de ella, que lo quiere bien separado, por lo menos esa es su posición. Pero además la ciudadanía la votó para eso. Tiene 6 meses en ejercicio de poder, tiene todo el derecho del mundo de equivocarse. Ahora, de lo que no tiene el derecho es de empecinarse en el error y mucho peor, yo diría, de vivir la realidad nacional casi como si fuese un ajedrez, por no decir un campo de batalla de los soldaditos de plomo de aquellos niños de hace mucho tiempo, ¿no? Donde diseñábamos digamos, una zona de combate y había una... No, esto no es posible pensarlo en esos términos. Y la verdad que uno, cuando lee cotidianamente este conflicto, y no me refiero solo a quienes han señalado las expresiones de Kirchner con relación a que los quiero ver de rodillas, o esta cuestión, digamos, en términos de la destrucción del otro, por supuesto, desde la significación política,
sino me refiero, digamos, al ejercicio o a la continuidad de los distintos actos, es decir, de modificar unilateralmente la medida sin que esto genere un consenso del otro lado, de no realizar diálogo que termine o que posibilite un acuerdo. Y yo creo que la sociedad está, por un lado, sufriendo las consecuencias, pero por otro lado también con una gran demanda de que este tema se resuelva y con una gran demanda que empecemos a atender las cuestiones que sí son preocupantes, como la inflación, la energía, la carestía del costo de vida, si llego o no llego a fin de mes. Sí, quiero plantearte un problemita, ¿cierto? Que casi fuera como de una regla de tres simple. Digo, el productor ganadero, para tomar un ejemplo, sí. No quiero hablar de la soja, el productor ganadero, le están pagando 3.50, 3.60 el kilo de carne en pie. ¿Cuánto se calcula en la cadena de comercialización completa que puede llegar a aumentar ese valor? ¿5 veces? Y muchas veces sí. Depende del caso, muchas veces 15, 17 pesos el kilo de carne. Depende del corte, pero se da. Sí, bueno, por supuesto. Perfecto. Hoy, y hay cortes más caros. Hoy comprar un poco de lomo, comprar una colita de cuadril está a 45 pesos mínimo. Bueno. Digo, el gobierno tiene la alternativa y la modalidad de poder, la herramienta para poder controlar dónde está el error de esa cadena. Sin duda. Yo no entiendo si está el productor o no. Digo, para mí es una cuestión muy simple esta de poder solucionar. Bueno, pero vos apelás al sentido común y es lo que está faltando. Porque en definitiva, analizar la cadena de comercialización, analizar qué ha pasado durante estos 60 días te lleva a reflexionar de que este conflicto sale más caro que lo que fue el origen en cuanto a pretensión recaudatoria. De haber sido aprobadas e implementadas las retenciones, digamos, la recaudación hubiese estado en torno a los 1.200 millones de dólares. Hoy se calcula que las pérdidas, tanto del Estado como del mercado en su conjunto, triplica esas cifras en 90 días de conflicto. No tiene ningún sentido. Mirá, mi sensación es que no es un problema de índole económico. Yo creo que tiene que ver con una... Yo creo que los grandes productores sí están planteando eso, por supuesto. El problema económico. No, primero, a ver, esa es una realidad. No hay ninguna duda que en el fondo hay un conflicto de intereses, pero la sociedad permanentemente tiene conflicto de intereses. No está mal, porque tiene que ver con la dinámica social, es decir, los trabajadores con los empresarios, los consumidores con los empresarios, ¿no? Existen conflictos de intereses en este país y en cualquier otro país del mundo. El tema es cómo se mediatiza desde el Estado Nacional para que esto lleve a lo que es el origen del Estado, la garantía del bien común, y esto es lo que nos está pasando. Lo que le quiero aclarar a la gente que está mirando, o al observatorio de medios si se quiere, que nosotros simplemente estamos haciendo un análisis de la realidad como lo vemos, nada más. No intentamos desestabilizar absolutamente nada, ¿sí? Esto que quede bien clarito. Nos vamos a un corte, Pablo, y enseguida regresamos. Adelante, señor director.